a los apóstoles por haber contestado el llamado del Señor, pero siempre leemos unos versículos que nos dicen que fue donde Leví estaba en la mesa con los tributos, ¿verdad? Y pensamos que el llamado a los apóstoles fue como en las películas, que venía Jesús con su toga, ¿verdad? Porque lo ponían como una toga, como los romanos, y pasaba por frente a la mesa de los tributos y le decía a Leví, sígueme. Y Leví hacía así y lo seguía. Sin conocerlo, sin preguntar, sin nada. O cuando apareció frente a la orilla del mar y estaban allí los pescadores, y él les dijo, síganme, los haré pescadores de hombres. Y ellos soltaron las barcas y soltaron las redes y los seguían, ¿verdad? Y pensamos que era así, nos sentimos un poquito mal, porque nosotros no fuimos tan obedientes, pero tenemos que saber que no, que ellos fueron tan humanos como nosotros. Amén. Tan humanos como nosotros, y que no fue así como fue el llamado de esos hombres, sino que fue un proceso. Y esa es la palabra de hoy, proceso. Aleluya. ¿Qué es un proceso? Últimamente se está utilizando la palabra proceso mucho, pero tenemos que entender que un proceso no es una sola cosa. No podemos sustituir la palabra prueba por la palabra proceso, porque la palabra prueba es un acontecimiento, ¿verdad? Es una crisis, un momento de crisis. El proceso es una secuencia de eventos, una serie de operaciones programadas o un conjunto de fases sucesivas de un fenómeno. No es una sola cosa, sino que es una cosa tras otra, tras otra, tras otra, programada y con un fin específico. El fin del proceso es que haya una transformación. Cuando usted procesa un alimento, usted va a saber que va a obtener un producto final. Se lo somete a una serie de fases, de pasos. Y al final de esa línea de producción, usted no va a tener el producto original que entró por esa línea de producción, sino que al final va a obtener un producto transformado. O sea que el fin del proceso es la transformación. Y el fin del proceso en el cristiano no solamente es la transformación, sino el crecimiento. Vamos a ver que estos hombres pasaron a lo que nosotros llamamos otro nivel, pero es otro nivel de aprendizaje. Y en ese otro nivel pasas a otros procesos. Así es la vida cristiana. La vida cristiana es un proceso o una serie de procesos. Procesos de crecimiento que comienzan con la conversión. Desde el momento de la conversión hasta el momento donde culmine nuestra vida cristiana, es que cuando estemos delante de la presencia del Señor para pasar con Él la vida eterna, entre ese primer momento y ese segundo momento, lo que hay es una serie de procesos. Gloria a Jesús. Yo puse aquí una continua y progresiva, porque esto no se acaba. Continua y progresiva. Continúa y va creciendo. Cada vez son otras fases. Gloria al Señor. De experiencia, y son experiencias de aprendizaje, de limpieza y de transformación. Continuamente. Nosotros tenemos que estar en ese proceso de transformación, de limpieza y de aprendizaje, porque si no siempre va a tener cosas nuevas que enseñarnos, tenemos cosas nuevas que aprender y cosas que Dios tiene que hacer con nosotros que no se terminan porque no hemos llegado a la perfección. Estamos caminando hacia la perfección, pero todavía no hemos llegado, y en ese camino Dios tiene que tratar con nosotros y seguir limpiando y seguir quitando y seguir poniendo, y para eso nos tiene que someter pues a esa línea de producción, para que al final pues obtenga el producto que Él quiere obtener, gloria a Jesús, que es el carácter de Cristo formado en nosotros, y que estemos preparados para llevar a cabo la gran comisión, la encomienda que Él nos ha dado. Y este proceso lo vemos en la manera en que Jesús llamó a sus discípulos. No fue así como en las películas, sino que fue algo gradual. La realidad es que fue de una manera gradual que Jesús llamó a sus discípulos. Llevó a sus discípulos por el proceso de su preparación hasta llegar a la meta de convertirlos en portavoces y portadores de las buenas nuevas de salvación. Para empezar, Jesús no era ese desconocido que ellos vieron por primera vez y le siguieron ciegamente, ¿no?
Jesús había nacido en Belén, había sido criado en Nazaret, estuvo entre ellos, se crió con ellos, jugó bolitiollo con ellos, fue a la escuela con ellos, iba a la sinagoga los sábados con ellos. Y cuando comenzó a predicar, él se había dado a conocer ya le conocían. No fue así, no fue magia, eso no es magia, no. Así que usted no se sienta mal porque usted no fue así como ellos, como las películas, no. Así como trató con nosotros, así que se nos fue revelando poco a poco hasta que llegó ese momento en que tuvimos ese encuentro con él. De la misma manera lo fue conociendo poco a poco. Muchos de ellos fueron discípulos también de Juan. Por certeza nosotros tenemos solamente cierto el nombre de Andrés. Discípulos de Juan el Bautista. Andrés fue discípulo de Juan. Cuando Juan presentó a Jesús, había 2 discípulos con él, y esos 2 discípulos siguieron a Jesús, y después más adelante nos dice que Andrés era uno de esos discípulos. Gloria al Señor. Así que ellos lo conocían y lo habían oído predicar. Se habían convertido en sus seguidores. Pues dentro de esos seguidores que oían su palabra y que habían visto milagros, Jesús buscó y escogió a sus discípulos. Los enseñó, los evaluó, los capacitó y los unió con el Espíritu Santo para que continuaran la obra que él había iniciado. Desde el principio Jesús fue maestro y se empeñó en formar esos hombres en todos los aspectos de su vida, sus hábitos, su carácter, su estilo de vida, sus pensamientos, sus emociones, sus relaciones. Jesús trabajó con todo eso para darles forma, porque él quería que ellos realizaran un trabajo específico, pues tenía que prepararlos para ese trabajo específico. Todos serían transformados por el Evangelio. Jesús invirtió mucho tiempo. Hay 2 cosas que se necesitan para que esto se dé, para un discipulador. Esto estoy hablando al discipulador. El discipulador necesita dedicarle tiempo a sus discípulos y tener una relación con ellos. Tiempo, porque dijimos que esto no se da de la noche a la mañana. Nadie se hace discípulo de la noche a la mañana y nadie se hace evangelista de la noche a la mañana. Así que hay que dedicarle mucho tiempo, porque hay muchas áreas, como dije, en las que hay que trabajar. Desde el carácter de la persona, desde su vida, desde sus pensamientos, sus ideas, con todo eso hay que trabajar. Y para eso también pues hay que tener una relación cercana. No se puede discipular a la distancia, sino que hay que tener una relación cercana y profunda. ¿Por qué? Porque estos hombres rústicos, así como los encontramos aquí, y sin entendimiento muchas veces, algún día serían la boca de Jesús y las manos de Jesús. Así que 2 trabajos tenía el Señor. Uno era traer las buenas nuevas de salvación y otro era preparar estos hombres. Usted veía cómo él hacía simultáneamente los 2. Predicaba a las multitudes y después se separaba y se alejaba con estos 2 y se sentaba con ellos y les explicaba y les explicaba y les explicaba. Y los capacitaba y les daba instrucciones y todas esas cosas hermosas que él hacía en la intimidad con sus discípulos. Vamos a Lucas 5 para comenzar. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Puede adorar al Señor? Gloria a Jesús, que se oye hermoso este coro. Gloria al nombre del Señor y nuestro Dios. Encontramos aquí Jesús en Galilea. Jesús ya había ido a Jerusalén, allí había sido bautizado, ¿verdad? En el Jordán. Después había sido llevado por el Espíritu al desierto y había sido tentado por Satanás. Y después subió otra vez a Galilea, porque él era galileo, él era de Nazaret, y fue a Nazaret y se presentó en la sinagoga y de allí lo sacaron. Querían tirarlo por ¿dónde? Despeñarlo. O sea, tirarlo por un despeñadero. Gloria a Jesús, ¿por qué? Porque él se reveló a sí mismo como el cumplimiento de la profecía de Isaías. Y también les dijo que él no iba a hacer milagros allí, porque nadie promete en sus días. Ellos se molestaron mucho, pero él pues se fue de Nazaret. Como no lo aceptaron ahí, pues se fue de Nazaret y se fue a Capernaum. Y allí en Capernaum dice que echó fuera un espíritu inmundo
sanó a la suegra de Pedro. O sea que antes del llamado, aquí ya vemos la evidencia, Pedro lo conocía. Había ido a su casa, había sanado a su suegra, pero todavía Pedro no era discípulo. Él era seguidor de Jesús solamente. O sea que Pedro estaba en una primera etapa de conocimiento del Señor. Después se fue junto al mar de Galilea, que Lucas dice que es el lago de Genesaret, que en realidad no es un mar, es un lago. Como Lucas es científico, pues no le va a llamar mar, sino que le llama lago. El lago de Genesaret, Genesaret es el mar de Galilea. Y dice aquí que el gentío, y gentío es el... Se me olvidó la palabra. Sí, es una multitud, pero gentío y multitud, los dos son sinónimos. Es el... Cuando una palabra significa mucha gente, mucho. Como, no es plural tampoco. ¿Ah? Manada. Muchedumbre. Después ahorita. Hay una palabra, hay un término gramatical para esto que se me acaba de olvidar, pero ahorita llega, gloria a Jesús. Gentío, multitud, quiere decir mucha gente. ¿Ya? Mucha gente que se agolpaba. Y agolpaba quiere decir que se encimaba unos a otros. Y Jesús dijo, ya estaban muy cerca de él, gloria a Jesús, pero lo que quería esa gente era oír la palabra de Dios. Había hambre y había sed de oír la palabra de Dios. Muchos se acercaban a él por los panes y los peces, muchos se acercaban a él por la novedad, pero aquí lo que vemos es un hambre. Querían oír esa palabra. ¿Por qué? Porque era un pueblo oprimido. Y esa palabra es vida, gloria al Señor. Y ahí a orillas del mar de Galilea la gente quería escuchar esa palabra liberadora y esperanzadora para ese pueblo oprimido. Una palabra que liberara a los poseídos. Miren lo que él leyó en Isaías. ¿Qué él leyó en Isaías? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Palabra. No eran bienes materiales, no era libertad política. Él vino a dar palabras, buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Y con qué se sana un corazón quebrantado? No es con Tilenol, no es con medicamentos, es con la palabra de Dios. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Con qué se libertan los cautivos? Con los demonios, con la palabra de Dios. Aleluya. Vista a los cautivos y vista a los ciegos. O a los ciegos espirituales. Él dio vista a los ciegos naturales, ¿verdad? A los ciegos físicos. Pero él también le dio vista a los ciegos espirituales. ¿Y con qué se abre esa visión espiritual? Con la palabra de Dios, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. A eso fue que lo ungió Dios, a venir a traer esa palabra liberadora, gloria al Señor. Esa palabra que iba a restaurar la dignidad de los marginados. Y ese pueblo necesitaba oír esa palabra. Esa palabra les daba libertad en el espíritu. Aunque fueran presos, aunque fueran esclavos, aunque estuvieran oprimidos por el gobierno romano, aunque tuvieran necesidades físicas, morales y económicas, esa palabra los libertaba y ellos querían oír. Y por eso se acercaban a Jesús. Y Jesús, como la gente lo oprimía, él vio dos barcas. Él no fue a cualquier sitio tampoco. O sea, tampoco era casualidad que estas dos barcas estaban allí y que los que estaban allí pescando eran seguidores de él. Él sabía dónde tenía que ir a buscar, gloria al Señor. Y allí vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban las redes. Era de día, los pescadores pescan de noche. Y cuando terminan de pescar, ¿qué hacen? Sacan la barca, lavan la barca hay que lavarla para quitarle el salitre, ¿verdad? Y lavan las redes también para quitarle el salitre porque si no se pudre. O sea que estos pescadores habían ya terminado de trabajar, habían terminado su faena y estaban en la orilla del lago lavando las redes. Gloria a Jesús. Y entrando en una de aquellas barcas, ¿quién entró en una de aquellas barcas? Jesús.
Y esa barca era de Simón. Simón, el que le había estado en su casa antes, sanando a su suegra, el que lo había oído predicar en la sinagoga. Gloria a Jesús. Le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y pareciera como que Jesús le preocupaba muy poco la situación de los pescadores. O sea, me tienes sin cuidado que hayas terminado. Me tienes sin cuidado que hayas lavado la barca ya y la hayas sacado. Ay, para adentro. Empújalo otra vez. Porque el Señor hace esas cosas, ¿verdad? El Señor hace las cosas y tú, pero si la acabo de sacar. Ahí cuando Jesús hace las cosas que no son lógicas. Pero si ya la saqué, vuelve a meter. No solamente se sentó en la barca, porque Jesús no se movió, se sentó en la barca y después que estaba sentado en la barca le dijo, mételo otra vez para adentro. Un poquito más. Y le dijo, apartarse de tierra un poco. Le dijo, apártame un poquito más porque de aquí no veo. Alábalo, porque está vivo, es el Señor. Y él hace así. Y él hace así, acostúmbrate porque él hace así. Y se sienta, dice, un poquito más para atrás para que yo vea bien. Y ellos tuvieron que empujar. Ellos empujándola más para atrás. Y mientras le empujaban en la mente decían, ay, se mojó otra vez la barca, hay que volverla a lavar. Y el salir otra vez, pero ay, Dios mío, que el Señor tiene cosas, aleluya. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. Y después que estaba en la barca, pues enseñaba a la multitud. Y dice que cuando terminó de hablar, no sabemos cuánto tiempo estuvo hablando tampoco. Y déjenme decirte, Jesús no solamente les tomó la barca, les tomó su tiempo. Porque estos hombres habían estado pescando toda. Estos hombres estaban cansados. Estos hombres estaban locos por llegar a la casa. ¿Tenían qué? Hambre. Café puya. Estaban locos por llegar a la casa. O sea, y el Señor se sentó a predicar hasta que Él terminó. Ay, Dios santo. Cuando Él hubo terminado, entonces ellos habrán dicho, pues ya terminó, amén, Dios le bendiga y hasta aquí mi parte. Y nos vamos. Pues no. Les dice, ponga mar adentro. Ay. Y echad vuestras redes para pescar. Y yo digo, el Señor no se preocupó, no le dio importancia a la situación de estos hombres. ¿Usted cree que el Señor no la sabía? Las redes estaban vacías. Las redes estaban vacías. La barca estaba vacía. Y el Señor sabía que no había pescado nada. Y parece ser pues, que no le dio importancia, ¿verdad? Que estos hombres salieron a trabajar y no pescaron nada. Pero ¿cuál era la prioridad en ese momento? ¿Cuál era la prioridad para el Señor en ese momento? Ocuparse de la situación laboral o económica de esos hombres que no habían pescado, y si no había pesca no había dinero. En ese momento, ¿qué era más importante? ¿Ocuparse de ellos o predicar la palabra a todas esas personas que estaban allí agolpándose para escucharla? La prioridad de Dios. La prioridad de Dios era predicar la palabra. Primero se predica la palabra, después yo me ocupo de ustedes. Okay. Amén. Perfecto. La prioridad de Dios. Perfecto. Primero, ocuparse de las cosas de Dios. Atender la necesidad de aquella multitud y predicarles que el reino de los cielos se había acercado. Porque ese fue el mensaje que dio Jesús en ese momento. Y nos lo dice Marcos, que es lo que dijo fue arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso predicó Jesús desde esa barca. Esa era la prioridad. Y nosotros tenemos que aprender no establecer las prioridades, porque las prioridades las establece Dios. Nosotros tenemos que prestar oídos para poder reconocer las prioridades de Dios. Y esas nos las va a revelar el Espíritu Santo. ¿Qué es más importante? Señor, atiéndeme a mí,
que no he pescado nada, o atiende el trabajo del reino. Aleluya. Jesús les dice, pon tu barca a mi servicio, aún en ese momento difícil, porque era un momento difícil para ellos, y tuvieron que poner, morderse, como decimos nosotros, y poner la barca al servicio del Señor. Ellos tenían dos opciones. Siempre tenemos dos opciones, porque Dios no quebranta la voluntad del hombre. La voluntad del hombre fue dada por Dios. En su soberanía Dios determinó que el hombre tuviera una voluntad, porque Dios no quiere monigotes. Dios quiere que el hombre se rinda ante él. Dios puede doblegar al hombre, pero escogió en su soberanía que el hombre se rinda ante él, se humilla ante él. Por lo tanto, siempre hay dos alternativas. El hombre puede escoger. Yo le digo, hoy pongo delante de ti la vida y la muerte. Tú coges tú la vida para que vivas. Pues ellos tienen también dos opciones. Sentarse a llorar sus miserias y a reclamarle al Señor. Señor, pero es que tú no ves. Porque yo no sé qué le pasa al Señor, que él nunca ve. Señor, pero es que tú no ves que hemos estado toda la noche pescando. Pero es que tú no ves que ya sacamos la barca y ya lavamos las redes. Pero es que tú no entiendes que estamos cansados. Pero es que tú no te das cuenta, Señor, de que si no hay peces no tenemos sustento para nuestra familia. Entonces, las dos opciones eran esas. Una, sentarse a llorar y a reclamarle al Señor. Primero yo y después lo tuyo. Y la otra era someterse a la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Y nosotros siempre tenemos que escoger, podemos escoger y tenemos que escoger qué es lo que vamos a hacer. Poner a la orden del Señor su barca, su servicio, su interés y disposición para que Jesús cumpliera su propósito. No, Señor, haz tú lo que tú tengas que hacer. Ni siquiera le dijeron después te ocupas de nosotros. Ellos no sabían que Jesús se iba a ocupar de ellos. Nosotros tenemos la ventaja, nosotros sabemos que Jesús ha prometido suplir todas nuestras necesidades, pero ellos no lo sabían. Y aún así decidieron, escogieron ponerlo a la disposición de Jesús. Lo importante aquí es hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios cuando estamos en 100, hacer la voluntad de Dios cuando estamos gozosos, hacer la voluntad de Dios cuando estamos prósperos es bien fácil. Pero Él está pidiendo hacer su voluntad en medio de la crisis. Porque esto era una crisis. En medio de la necesidad, porque ellos tenían una necesidad. En medio de la frustración, porque ellos tenían que estar frustrados. En medio del cansancio, porque estaban cansados. En medio de las dudas, porque tenían dudas. Y ahí Dios demandó que hicieran su voluntad. Y Dios demanda cosas que no son lógicas, porque es que la lógica nos dice que no. La lógica les decía a ellos, ¿cómo va a ser que vuelva a mojar la bendita barca? ¿Y cómo va a ser que vayamos a pescar? Pero es que tú no ves que hemos estado pescando toda la noche. Pero es que tú eres carpintero y tú qué sabes de esto, Señor. Porque decimos al Señor también, nosotros sabemos mucho, ¿verdad? Ellos eran pescadores. ¿Quiénes sabían pescar? Ellos. Ellos eran los que sabían pescar. Ellos sabían que la mejor pesca se daba de noche. Ellos sabían que el lago estaba vacío. Los peces habían desaparecido. Gloria al Señor. Pero Jesús le dijo, pongan mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Jesús quería enseñarlos a romper con la manera habitual de hacer las cosas. Con la manera en que nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas. ¿Por qué? Es que eso es un adiestramiento. Nunca digan entrenamiento, es adiestramiento. Para hacer su voluntad. Con la tradición, con la rutina, con lo que dicta la razón para seguir el camino de la fe y la obediencia. Porque la fe y la obediencia muchas veces no van de mano con la razón. Porque la mente de nuestra no es como la mente de Dios. Los pensamientos de Dios no son como los pensamientos de los hombres. Yo digo, mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Así que lo que dicta nuestra razón
No va a ir de la mano de lo que dice la voluntad de Dios. Simón le dijo, maestro, perdón, toda la noche hemos pescado. ¿Era cierto o falso? Cierto. Eso era un hecho. Nada hemos pescado. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Cierto. Eso era un hecho. Innegable. Los hechos son innegables. La razón me dice que no tiene sentido tirar las redes. Porque los peces salen de noche. El cuerpo me dice que tampoco a esta hora lo voy a hacer. Porque el cuerpo me pide cama, o sea, el cuerpo me pide descanso, el cuerpo me pide irme a mi casa. Necesitamos descansar. Y las emociones me dicen, echarme a llorar. Las emociones me dicen, no, ¿qué voy a hacer? ¿A qué voy a ir para allá? Porque somos seres emocionales, ¿verdad? Claro. Y le contestamos a Dios con la razón, con el físico y con las emociones. Pero no le contestamos con el espíritu. Gloria al Señor. ¿Qué decía la fe? La fe dice que le hemos visto hacer milagros. Que lo vimos cuando sanó a la suegra de Pedro. Y aquí está viendo Pedro, cuando sanó a mi suegra. Y lo vimos cuando libertó a aquel endemoniado. Y lo vimos sanar a un leproso. Y lo vimos en las bodas de Canaán convertir el agua en vino. La fe me dice, si tú lo dices, yo lo voy a hacer. La fe me dice, yo voy a obedecer a tu palabra, a lo que no estoy viendo, porque he creído en ti. Amén. La fe me dice, yo he creído en ti. En tu nombre echaré la red. Esa fue la primera parte del milagro, la obediencia. Pedro obedeció porque creyó. Creer sin obedecer es no creer. La obediencia es una prueba, eso está en el pensamiento central. La obediencia es una prueba, dice, incuestionable de fe, pues la fe es verdaderamente real solamente cuando obedecemos. Aunque no vea, aunque no entienda, aunque no haga sentido, aunque parezca innecesario, aunque parezca imposible, aunque parezca ilógico y muchas veces absurdo lo que Dios te pide, voy a creer y voy a hacer. Y voy a hacer porque creí. Es imposible hacer si no hemos creído primero. Porque mientras no creemos estamos cuestionando y lamentando. Amén. Una vez que creemos, pues ya el próximo paso es la obediencia. Santiago, vamos a leer Santiago, que lo dice más clarito, no lo puede decir. Santiago estaba aquí. Gloria a Jesús. Santiago 2, versículo 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe, pero yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, las obras son la manifestación de la fe. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. La fe no es suficiente, hay que manifestarla. Los demonios quieren fe. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? O sea, Abraham es el padre de la fe porque le creyó a Dios y obró poniendo a su hijo sobre un altar para sacrificarlo. Le creyó a Dios. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es filosofía. La fe sin obras es teología. La fe sin obras es pensamiento. Gloria a Jesús, aleluya. La propuesta del pescador fue, yo voy a obedecerte,
porque tú lo dices. No había otra razón. Era en tu palabra. O sea, no porque yo he calculado, no porque yo... No, es en tu palabra. No sé lo que vas a hacer, porque Pedro no sabía lo que yo iba a hacer. No sé cómo lo vas a hacer. Pero si tú dices que lo hagas, yo lo voy a hacer. Es más, yo no sé si tú vas a hacer algo. Es más, o sea, ni siquiera sabía si Jesucristo iba a hacer algo. Porque Dios no le dio el resultado, si nos diera el resultado, pues todos lo haríamos, ¿verdad? Todos obedeceríamos. Claro, si viéramos lo que nos va a dar al final, claro que sí. Si viéramos un pot de oro al otro lado del arcoíris, brincábamos el arcoíris. Gloria al Señor. Pero el Señor no nos dice lo que hay del otro lado. Gloria al Señor. No sé qué vas a hacer ni cómo lo vas a hacer, pero si tú lo dices, yo sé que algo va a pasar. Gloria al Señor. Eso es tener fe. Y habiéndolo hecho, actuó la obra. O sea, el milagro aconteció cuando ellos lo hicieron. No él, porque no fue Pablo solo. Cuando ellos lo hicieron. Habiéndolo hecho, tiraron las redes, encerraron gran cantidad de pesos y su red se rompía. Y aquí fue donde ellos pasan al otro proceso. Ellos tiran la red. Ellos no habían visto un milagro tan grande, ni un milagro que le había afectado tanto directamente. O sea, aquí de la nada, de lo imposible, Dios los enseñó a trabajar con lo posible. Lo dije exactamente al revés. Porque el hombre hace lo posible. Dios nos enseñó a trabajar con lo imposible. Aleluya, gloria a Jesús. Porque cuando ellos empezaron a sentir el peso de aquellas redes, ustedes saben lo que había en esos corazones. Eso era una mezcla de incredulidad, de júbilo, de alegría, de cómo esa fe iba creciendo. Alabado sea el Señor. Cuando ellos empezaron a sentir el peso, y el peso era tanto que las redes se rompían, entonces llamaron a los dos que estaban, porque eran 4, llamaron a los otros 2 que estaban en la orilla. Eran Andrés, Juan, Jacobo y Felipe. 4, gloria a Jesús. Y llamaron a los otros 2 y les dijeron que trajeran la barca, les hicieron señales para que trajeran la barca porque las redes se rompían. Y cuando pusieron los peces en la barca, las barcas casi se hundían. Por eso se llama el milagro de la pesca milagrosa. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro, ¿qué pasó? Algo pasó en el interior. O sea, si grande fue el milagro de la pesca milagrosa, más grande fue el milagro que ocurrió en el corazón de esos hombres que entendieron quién era Jesús. Antes de ese momento habían sido creyentes porque eran judíos y tenían su religión. Habían recibido la palabra de Juan, habían seguido a Juan, después habían seguido a Jesús. O sea que primero fueron creyentes, miren el proceso, creyentes, después fueron seguidores. Pero en ese momento marcó su vida. ¿Y usted sabe cuál es el momento que marca nuestra vida? Cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Jesucristo. Que tú puedes ser creyente, tú puedes ser seguidor, pero eso no basta. Es necesario que tú tengas un encuentro personal con Dios. ¿Y qué pasa en ese momento? En ese momento tú reconoces la grandeza de Dios. Porque cuando es un encuentro personal, la palabra lo dice, que tú te encuentras persona a persona con Dios. Y solamente hay una cosa que el hombre puede hacer cuando se encuentra de frente a Dios. Postrarse de rodillas y humillarse. ¿Por qué? Porque ante la majestad de Dios, ante la grandeza de Dios y ante la santidad de Dios, el hombre no tiene otro camino que reconocerse pecador. Mientras no estamos al lado de la santidad de Dios, podemos creernos muy buenos. Ah, ya no dijeron amén, aleluya. Santo. Ay, santo, mi alma te adora. Esto es por comparación.
O sea, ¿ustedes se acuerdan del anuncio de la media blanca y la media que se ve amarilla? Pues la que se ve amarilla no se ve amarilla hasta que tú la pones al lado de una blanca. Si tú crees que tiene, es un anuncio de Ariel hace muchos años. Y tú estás con tu media amarillita y tú te crees que es blanca. Y vienen y te ponen una media blanca al lado y te dicen, ¡ea rayo! Si la mía está amarilla y perdida. ¿Por qué? Porque la pusiste al lado de la pureza, la blancura, la pureza de Dios. Pues la única manera de que el hombre se reconozca pecador es ante la santidad de Dios. Mientras no nos acercamos a Dios, podemos andar por ahí percudidos sin darnos cuenta. Alabado sea el Señor. Pero cuando nos comparamos con Él, cuando Pedro se comparó con Él, ellos eran judíos, hijos de Abraham, tenían religión, daban sus diezmos, hacían oraciones. Pero cuando se vio frente al Dios Todopoderoso, dijo, lo reconoció como Dios, entonces tuvo que reconocerse como pecador. Eso no había sucedido. Y ahí se convirtió. Ahí es que la gente se convierte. Ahí es que la gente se convierte. Y le dijo, qué lindo, gloria a Jesús. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y otra cosa, que el hombre que tiene un encuentro con Dios, entonces ya no se siente digno. Y eso es hermoso, porque el hombre separado de Dios cree que se merece muchas cosas, ¿verdad? Y demanda muchas cosas. Pero el que se siente indigno hace todo lo contrario, se somete a la voluntad de Dios. En vez de demandar de Dios lo que tú digas, porque yo no soy digna de estar ante tu presencia. Aleluya. Y lo reconoce como lo que dice en la clase de hoy, como un privilegio. Ser llamado por Dios es un privilegio. No es nada que nos hubiéramos merecido, no es nada que hubiéramos ganado, ni hemos hecho, ni estamos haciendo, ni vamos a hacer nada en nuestras vidas. Sumando todos los hechos de nuestra vida, todas las hazañas de nuestra vida, milagros portentos que Dios nos use, nada. No hay nada que nosotros hayamos hecho para merecer el privilegio de ser llamados por Él. Es Él quien nos escogió. Y es Él quien tiene cuidado de formarnos. Porque Él se comprometió, dice, a los que el Padre me entregó, yo no los voy a perder. Y Él se comprometió a no perdernos. Estamos aquí porque Él nos está guardando. Estamos aquí en estos procesos porque Él quiere formarnos. Ahora, si nosotros reconocemos que es un privilegio, que no somos dignos, nos sometemos a su voluntad, entonces vamos a entrar en esa línea de producción del proceso. Y vamos a dejar que nos pula, y vamos a dejar que nos limpie, y vamos a dejar que nos blanquee, y chaca, para al final salir limpiecito, gloria al Señor, para salir transformados. En cada proceso una transformación, porque no hay un final. El final es cuando estemos en el reino de los cielos. En cada proceso una transformación y un pasito más. Pues vamos a entrar a otro proceso. Y ellos salieron de uno, del proceso de ser creyente, para entrar al discipulado. Y después del discipulado pasaron al apostolado. Y después se fueron para el reino de los cielos. Pero después, de proceso en proceso. Tampoco es que queremos que esto se acabe. Señor, ya pasé por un proceso, pues ya acabaste, ya yo estoy hecho. Ya terminaste, ya yo no tengo nada que aprender, ya yo no tengo nada que cambiar. No. Esto es continuamente, hasta el día que nos encontremos con Él. El milagro llegó cuando ellos hicieron lo que tenían que hacer. Cuando ellos hicieron lo que tenían que hacer, entonces fue que vieron los peces. Los peces significaban el suplir su necesidad. Los peces significaban el calmar sus preocupaciones. Los peces le dieron paz, le dieron prosperidad y le dieron mucha fe. Gloria al Señor, aleluya. Ellos sabían hacer lo posible. Ellos sabían pescar. Pero Jesucristo ahora sí. Los tenía que hacer lo imposible. ¿Por qué? Porque haciendo lo posible habían fracasado. ¿Bien? Haciendo lo que sabían hacer, habían fracasado. Y Jesús los hizo hacer lo que no era lógico para que tuvieran victoria. ¿Quién entiende la mente de Dios? No sé, él mismo lo dijo. Él mismo le dijo, ¿quién ha entendido la mente de Dios?
Él sabe que nosotros no lo entendemos, por eso no nos manda a entenderlo. Nos manda a creer y a obedecer. Nada más, aleluya. Ahora el maestro los estaba adiestrando para hacer lo imposible. Esto es lo que ustedes van a hacer de ahora en adelante. Jesús como maestro, ejemplo hermoso de Jesús como maestro, le dio instrucciones, pero se quedó en la barca con ellos. Jesús nunca los dejó solos. Estuvo a su lado para ver el resultado, para evaluarlos, para corregirlos y saber en qué momento estarían listos para enviarlos a cumplir su misión. ¿Qué aprendieron los discípulos con esta enseñanza? Aprendieron a creer, aprendieron a obedecer. Aprendieron a depender de Dios y no de sus habilidades. A depender de Dios y no de sus costumbres. A depender de Dios y no de lo que ellos conocían y habían creído. Y aprendieron que hay que estar también a solas con Dios. Porque el milagro y la enseñanza no vino cuando estaban entre la multitud, sino que Dios le dijo, tienen que salir aparte conmigo. Y eso se hace mar adentro. Para ver fruto y para que sucedan cosas en nuestra vida espiritual, debemos alejarnos de la orilla. Alejarnos del contacto con el bullicio, con la multitud, con lo que nos distraiga. Alejarnos de la rutina diaria y bogar mar adentro en las aguas del Espíritu. Y meternos adentro con Dios, encerrarnos con Dios. A solas tú y Dios. Ay, Señor. Y ahí son las enseñanzas. Y ahí es que Dios va a marcar tu vida, porque yo te digo que esa experiencia marcó y cambió la vida de esos hombres. Ellos oían a Jesús y regresaban a su faena. Ellos iban a la sinagoga y regresaban a sus casas, pero desde ese día en adelante, esos hombres sirvieron a Jesús. Porque ese día marcó sus vidas. Y si tú quieres que Jesucristo marque tu vida, tienes que bogar más adentro y meterte a solas con Dios. A escuchar su voz, a obedecer su voz, a hacer lo que Él te dice que hagas. Y olvidarte de tus miserias, porque miserias vamos a tener siempre. Problemas vamos a tener siempre, dificultades vamos a tener siempre, limitaciones vamos a tener siempre. Y tenemos dos opciones, sentarnos a llorar o hacer lo que Él dice. Amén. Amén. Amén, gloria a Jesús. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él. Pero no solamente de él, porque hablamos solamente de Pedro, aquí dice de todos los que estaban con él. Así que esa misma transformación que vimos en Pedro, también sucedió en los otros apóstoles. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban allí, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Aleluya. Alabado sea el Señor, le cambió la vida, ¿verdad? Una experiencia que cambió su vida. Y nosotros queremos tener experiencias que cambien nuestra vida, que la marquen y que la cambien. Gloria al Señor. En aquellas profundidades Pedro recibió la revelación que cambió su vida. Él era creyente, y era un creyente obediente por lo que vimos. Pero ahora en su interior había ocurrido ese milagro, que era mayor que el que acababa de ver con sus ojos. Y este es el doble propósito de los milagros. Primero, que el hombre reconozca el poder y la majestad de Dios. Segundo, que tenga una experiencia profunda y transformadora, que se exprese en una vida renovada, comprometida con el Señor e impulsada al servicio. Que el hombre reconozca a Dios y que su vida sea transformada. Lo que estos hombres experimentaron fue el poder reconocer que estaban en la presencia del mismo Dios. Tú puedes hacer dos cosas, reconocerte pecador o rechazar esa revelación. Porque hay gente que la rechaza y no quiere reconocer su condición de pecador también. Gloria al Señor. Ante esa presencia, lo único que se puede hacer es caer de rodillas en adoración y humillación. Una cosa es oír la palabra y gustar de la palabra. Una cosa es ver los milagros y maravillarse de los milagros. Y otra cosa es tener una experiencia personal con Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Los milagros eran para la multitud. La palabra fue para la multitud. Pero solamente 4 hombres
tuvieron una experiencia personal con Dios. Nosotros queremos ser iguales que ellos. Porque aquellas multitudes regresaron a sus casas. Pero aquellos hombres tuvieron una experiencia que transformó su vida. Una experiencia que sacudió su cuerpo, su mente y su espíritu. Porque una cosa es ser creyente y otra cosa es ser discípulo. Alabado sea el Señor. Aleluya. Jesús le dijo: no temas. Con 2 palabras le dio seguridad y confianza. No temas, le dijo el ángel a María cuando la visitó, porque es que la visitación de Dios produce temor en el hombre, y aquí lo dice, produce temor. Isaías también Dios le dijo: no temas, porque ante lo desconocido y ante lo magnificente que Dios, nosotros es natural que sintamos ese temor, porque no sabemos qué esperar. Pero el mismo Señor te da la paz. Dice: no temas, paz y seguridad. Y después viene el llamado: los haré pescadores de hombres. Jesús le va a cambiar la profesión. Serían conducidos a otro nivel de compromiso con el Señor. Vemos que el llamado del Señor es personal, es directo y es bien claro. Los llamó a realizar una tarea juntos, en un pleno compañerismo y amistad. Trabajarían juntos, aprenderían juntos, crecerían unidos, aprendiendo a amarse y a respetarse como discípulos de Cristo. La necesidad de crear una comunidad, a descubrir la importancia de la oración y el servicio, y a recibir el poder y la autoridad para proclamar el Evangelio y alcanzar a otros, haciéndoles seguidores de Jesús. Y yo leí eso y lo escribí y me sonó como La. Y yo dije: qué fácil, qué fácil. Porque así suena precioso, pero nosotros sabemos que no fue así. Ese fue el resultado, pero el proceso no fue así. Sabemos que estos hombres no entendían. Sabemos que eran duros de servicio. Sabemos que veían las cosas de una manera y Jesús las veía de otro. Y Él les explicaba y ellos no entendían. Y cuando Él decía que tenía hambre, Él decía: ¿pero quieren que te busquemos pan? Ay, ustedes no entienden. Y cuando le hablaban de las cosas del reino de los cielos, ellos se quedaban: ¿pero de qué habla Él? ¿Qué es lo que va a pasar? Y murmuraban entre ellos porque no entendían. Esta es la realidad. La realidad es que no entendían. La realidad es que muchos estuvieron desenfocados. Unos le dijeron: Señor, cuando tú te des tu reino, yo voy a sentar a tu diestra y el otro a tu izquierda. Digo: ¿pero qué les pasa a ustedes buscando puestos? Y todavía no entendían quién era Jesús. Y no entendían cuál era el propósito del mensaje. Y que Él iba a establecer en su reino. Es más, Jesucristo murió, resucitó, se le presentó y todavía le preguntaron: Señor, ¿tú vas a traer tu reino en este tiempo? Y sabemos que no fue así como dice nuestra escritura en esta mañana, gloria a Jesús. Unos fueron ambiciosos, otros creyeron que ya estaba listo, como Pedro: yo jamás te voy a negar. Ese aseguraba que ya estaba transformado, que no necesitaba más transformación, no necesitaba aprender más nada. Y le negó, y otro lo entregó, lo traicionó, y todos lo abandonaron, menos Juan. Y volvieron otra vez a sus redes, y se volvieron a sus trabajos. Pasaron por un proceso, pero después tuvieron que empezar otro. Porque el Señor se les apareció y los volvió a llamar y los volvió a recoger. Y aún así no entendían. Pero ¿saben qué era lo bueno? Que obedecían. ¿Qué les dijo? Váyanse al aposento alto. No entendemos nada. Váyanse al aposento alto. Aún al final, después de haber andado 3 años con Él, lo vieron morir y después lo vieron resucitado. Y aún así todavía no entendían. Aún así todavía faltaba algo en su interior. Aleluya. Y eso sucedió, ustedes saben cuándo, cuando fueron llenos del Espíritu Santo. O sea que fueron marcados cuando tuvieron una revelación de Dios, fueron marcados cuando tuvieron un encuentro personal con Jesucristo, pero después fueron marcados otra vez cuando fueron llenos del Espíritu Santo.
¿Fue de la noche a la mañana? No. No. Tomó más de 3 años discipular a estos hombres. Más de 3 años. Ay, Dios. 3 años de dolores de cabeza para el Señor. 3 años de desesperanza para el Señor como maestro. Porque parecía como que no, ¿verdad, pastor? Parecía como que no, pisan y no arrancan. ¿Hasta cuándo voy a estar entre vosotros? Pero ustedes lo entienden. Y eso que a la multitud le decía una cosa, a ellos le decía otra. Pero no. Al final, toda esa enseñanza de Jesús no fue en vano. Toda esa enseñanza de Jesús dio fruto. Porque cuando el Espíritu Santo lo llenó, que era lo que le faltaba, entonces salieron a la luz todas esas enseñanzas. Ya habían tenido la preparación del cielo. Ya Jesucristo los había enseñado, ya los había capacitado, ya los había adiestrado. Aleluya, ya les había enseñado cómo tenían que hacer las cosas. Por eso les decía, cuando llegue el momento, y llegó el momento, cuando el Espíritu Santo los llenó y los marcó para toda la vida. Gloria al Señor. 2 cosas son ciertas, además de los cabezones que fueron: que obedecieron al llamado y que dejaron todo lo que tenían. Y usted me dice que eran todos y lo único que tenían eran 2 barcas. Dejaron su vida. Por si dejar la vida no es cosa fácil. Porque su vida era ser pescador. No era su profesión, era su vida. Dejaron su ingreso. Dejaron su pueblo. Porque Jesucristo los llevó a caminar por todo el territorio israelita. Dejaron su familia. Dejaron sus creencias. Dejaron sus ideas. Dejaron sus pensamientos. El pueblo que los estaba mirando. Dejaron todo. Cuando dice todo es todo. Todo. Y Jesucristo lo da todo. ¿Verdad? Y eso nos gusta. Sí. Pero lo que no nos gusta es que Jesucristo también demanda todo. Todo. Y Él demandó de ellos cuando le dijo, síganme. Lo vimos, si no fue la semana pasada, la semana anterior. Cuando todos le ponían excusas, Él decía, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, no había excusa para no seguir a Cristo cuando Cristo llama. Y Cristo cuando llama demanda que lo dejes todo. Le voy a seguir, pero tengo que hacer esto. No. Ellos lo dejaron todo, su vida, sus posesiones, su trabajo, su familia, sus sueños, sus metas, sus ideas. Todo lo dejaron atrás por seguirlo a Él. Pero se recibieron su recompensa. Porque estos hombres cambiaron el mundo. Estos 12 hombres cambiaron el mundo, transformaron el mundo. Primero tuvieron que ser transformados ellos. Y el día que fueron llenos del Espíritu Santo, todas esas enseñanzas de Jesús dieron fruto. Gloria a Jesús. El llamado al discipulado es un privilegio. Y es una concesión, una ventaja especial que ni merecemos ni hemos pedido. Eso es cierto. Solo hay que cumplir con 2 requisitos para este llamado, y ustedes lo saben. Solamente 2 requisitos. Así que guarden los resúmenes que no los necesita el Señor. Solamente creer. Y obedecer. Solamente creer. No está muy convencido. Gloria a Jesús. Solamente creer y obedecer. Nada más. El Señor ha demostrado, gloria a Jesús, que lo demás lo va a hacer Él. Amén. Aleluya. Nosotros hacemos lo posible y Él hace lo imposible. Y lo imposible es que nos quiere meter. Alabado sea el Señor. Dios le bendiga. Ay, Dios.